Sermones escogidos del Santo Cura de Ars. Sobre el segundo precepto del Decálogo. No tomarás el santo nombre de Dios en vano. Cosa extraña es, hermanos míos, que Dios nuestro Señor se vea obligado a darnos un precepto en el que se nos prohíbe la profanación de su santo nombre. ¿Puede concebirse, hermanos míos, que existan cristianos que se entreguen al demonio hasta el punto de prestarse a servirle de instrumento para maldecir a un Dios tan bueno y generoso? ¿Puede imaginarse que una lengua consagrada a Dios en el santo bautismo, tantas veces bañada en su sangre adorable, se emplee en maldecir a su Criador? ¿Podría cometer tan negro crimen quien creyese de verdad que Dios se la ha dado para bendecirle y cantar sus alabanzas? Habréis de convenir conmigo en que es ello un crimen espantoso, el cual parece forzar a Dios a castigarnos con toda suerte de males, y a abandonarnos al demonio, a quien con tanto celo obedecemos. Es un crimen que hace crispar los cabellos a quien no haya perdido enteramente la fe. Sin embargo, a pesar de ser un pecado tan grave, tan negro, tan horrible, ¿hay acaso pecado más extendido que los juramentos, las blasfemias, las imprecaciones y las maldiciones? No vemos, por desgracia, salir de la boca de los mismos niños, que no saben aún el Padre Nuestro, esos juramentos horribles, capaces de atraer toda suerte de desgracia sobre una parroquia. Voy, pues, ahora, hermanos míos, a explicaros lo que se entiende por juramentos, blasfemias, imprecaciones y maldiciones. Procurad dormir fuerte durante este rato, a fin de que en el día del juicio hayáis obrado el mal sin saber lo que hacíais, y os condenéis aunque solo sea por haber sido culpable vuestra ignorancia. Para daros a entender, hermanos míos, la gravedad de este pecado, sería necesario haceros comprender antes la magnitud del ultraje que él infiere a Dios nuestro Señor, lo cual jamás le será dado conocer a un simple mortal. Tan solo el infierno, o sea la cólera, el poder y el furor de Dios reunidos sobre sus infernales monstruos, pueden hacer sentir el alcance de su atrocidad. No, hermanos míos, no investiguemos más acerca de este punto, pues para ello precisa la eternidad de un infierno. Además, no es este mi propósito. Quiero tan solo haceros conocer la diferencia que hay entre juramentos, blasfemias, imprecaciones, maldiciones y palabras groseras. Son muchos los que confunden tales conceptos, tomando una cosa por otra, y ello es la causa de que casi nunca os acuséis debidamente de vuestros pecados, lo cual os expone a hacer mala confesión y, por consiguiente, a condenaros. El segundo mandamiento, el cual nos prohíbe jurar en falso, jurar en vano, violar los juramentos, está formulado en estos términos: no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Lo cual es como si el Señor nos dijese: os ordeno que reverenciéis este nombre, ya que Él es santo y adorable, os prohíbo su profanación empleándolo para autorizar la mentira, la injusticia, y hasta la misma verdad sin una razón suficiente. Jesucristo nos dice también que no juremos nunca. Debo advertiros, primero, que las personas poco instruidas muchas veces confunden las blasfemias con los juramentos. Un infeliz, en un arrebato de cólera, o mejor, de furor, dirá: Dios es injusto al hacerme sufrir esto o perder aquello. Con tales palabras ha renegado de Dios, y no obstante se acusará diciendo: Padre mío, me acuso de haber jurado, y, sin embargo, no es un juramento sino una blasfemia lo que ha proferido. Una persona, al verse acusada falsamente de una culpa que no ha cometido, dirá para justificarse: si he cometido esto, no quiero ver jamás la cara de Dios. Esto no es un juramento, sino una horrible imprecación. He aquí dos pecados tan aborrecibles como los juramentos. Otro que habrá tratado a alguien de ladrón o infame, se acusará de haber jurado contra su vecino, cuando en realidad lo que habrá hecho es injuriarle. Otro dirá palabras sucias y deshonestas, y se acusará de haber dicho, sencillamente, malas palabras. Os equivocáis, debéis declarar que dijisteis obscenidades. Ved, hermanos míos, lo que es jurar, es tomar a Dios por testigo de lo que se afirma o promete. Perjurio es un juramento falso, es decir, jurar con mentira. El nombre de Dios es tan santo, tan grande,
tan adorable, que los ángeles y los santos, según nos dice San Juan, en el cielo, claman continuamente: Santo, 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 es el Señor Dios de los ejércitos, sea bendito su santo nombre por los siglos de los siglos. Cuando la Santísima Virgen fue a visitar a su prima, Santa Isabel, al decirle su santa prima: «Cuán dichosa eres por haber sido elegida para ser Madre de Dios», la Virgen le contestó: «Aquel que es omnipotente y cuyo nombre es santo, ha obrado en mí cosas grandes». Debemos, pues, hermanos míos, mostrar una gran reverencia al nombre de Dios, no pronunciándolo jamás en vano, sino siempre con gran veneración. Nos dice Santo Tomás que usar en vano el nombre de Dios es un gran pecado, un pecado distinto de los demás. En los otros pecados, muchas veces la parvedad de materia disminuye la gravedad o malicia de la culpa, y así lo que por su naturaleza sería pecado mortal, frecuentemente no pasa de pecado venial. El hurto, por ejemplo, es pecado mortal, mas si se trata de una cosa insignificante, como 10 o 15 céntimos, es solo pecado venial. La ira y la gula son pecados mortales, pero una pequeña glotonería o un leve enojo no son más que veniales. Mas no ocurre lo mismo en el juramento. Cuanto más leve es la materia, mayor profanación resulta. La razón está en que, cuanto más insignificante es la materia, mayor es el desprecio que se hace a Dios. Es como si una persona rogase al rey que le sirviese de testigo en un asunto sin importancia, lo cual sería un desprecio y una burla. Dice Dios que será castigado duramente aquel que jure por su santo nombre. Leemos en la Sagrada Escritura que, en tiempo de Moisés, hubo uno que blasfemó del santo nombre de Dios, le prendieron y le llevaron ante Moisés, el cual preguntó a Dios qué debía hacer de él. El Señor le ordenó que fuese conducido a un campo, y, una vez allí, mandase a todos los testigos de su blasfemia que pusiesen las manos sobre su cabeza y le apedreasen, a fin de arrancar al blasfemo de su pueblo escogido. Nos dice, además, el Espíritu Santo que la casa del que se habitúa a jurar, quedará llena de iniquidad, y la maldición no saldrá de ella hasta que sea destruida. Nuestro Señor Jesucristo nos dice, en el Evangelio, que no juremos ni por el cielo ni por la tierra, ya que ni el uno ni la otra nos pertenecen. Cuando queráis asegurar algo, decid: ¿es esto, o no es esto? Sí o no, lo hice o no lo hice. Todo cuanto añadáis a esta manera de hablar, proviene del demonio. Por otra parte, el que tiene costumbre de jurar es una persona arrebatada, apegada a sus opiniones, lo cual hace que de la misma manera jure con verdad que con mentira. Pero, me dirá alguno, si no juro no me van a creer. Os engañáis en esto, raras veces es creída una persona que jura, ya que ello supone tener poca religión, y una persona sin religión no es digna de ser creída. Algunos no saben vender nada sin jurar, como si el juramento mejorase su mercancía. Cuando os halléis con un comerciante que jura al vender, consideradlo como hombre de escasa fe, y por consiguiente, id con cuidado en que no os engañe. Sus juramentos causan repugnancia, y raras veces se creen. Por el contrario, una persona que no acostumbra jurar, merece por esto solo mayor confianza. Leemos en la historia un ejemplo que nos refiere el cardenal Belarmino, por el cual se ve como muchos juramentos de nada sirven. Había en Colonia 2 mercaderes que no sabían vender nada sin añadir al trato algún juramento. Su párroco los excitó muchas veces a dejar aquella mala costumbre, pues, en vez de perder, iban a ganar mucho con ello, y siguieron su consejo. Durante algún tiempo no vendieron más de lo acostumbrado y fueron a quejarse al párroco diciendo que su negocio no aumentaba según les había hecho esperar. El párroco les contestó: «Tened un poco de paciencia, hijos míos, y estad seguros de que el buen Dios os bendecirá». En efecto, pasado algún tiempo, se vieron asediados por un concurso tal de parroquianos, cual si regalasen su mercancía, y con ello pudieron convencerse de que Dios les favorecía de una manera particular. El mismo Belarmino nos refiere el caso de una mujer muy buena madre de familia, pero que tenía la costumbre de jurar con frecuencia, después de habérsele advertido muchas veces que tales juramentos eran indignos de una buena madre y que con ellos no lograba sino atraer la maldición de Dios sobre su casa. Se enmendó. Cuando, por fin, llegó a enmendarse,
Ella misma confesaba que todos los negocios y asuntos de su casa se veían coronados por el éxito más lisonjero, y que Dios la bendecía de una manera especial. ¿Queréis, hermanos míos, ser felices durante vuestra vida y haceros dignos de que una abundante bendición de Dios se derrame sobre vuestras casas? Procurad no jurar nunca, y todo marchará bien. Nos dice Dios que, en la casa donde reine el juramento, caerá la maldición divina y será arruinada. ¿Y por qué, hermanos míos, os aficionáis al juramento, cuando el Señor nos lo prohíbe, bajo pena de ser desgraciados en esta vida y de condenarnos en la otra? ¡Ay! No sabemos lo que hacemos. Otro día lo reconoceremos, pero será demasiado tarde. En segundo lugar, hemos dicho que había una clase de juramentos aún peor, y consiste en añadir al juramento la execración. Ved lo que dicen algunos infelices: si lo que digo no es cierto, nunca vea yo la cara de Dios. ¡Ah! Desgraciados, no dejáis de hacer méritos para no verla nunca. Otros dicen: si lo que digo no es verdad, estoy pronto a perder el lugar que me corresponde en el cielo. Dios me condene. O, el diablo se me lleve. ¡Ah! Viejo empedernido. Demasiado se te va a llevar el diablo, sin necesidad de que te entregues a él de antemano. ¿Cuántos otros tienen siempre el demonio en la boca, en cuanto las cosas no les van como quisieran? ¡Ah! Demonio de niño. Demonio de bestia. Demonio de trabajo. Si reventarás de una vez. ¡Ay! Mucho es de temer que quien tiene así el demonio en la boca, lo tenga también en el corazón. ¿Cuántos hay también que están siempre prestos a decir, oh? A fe que sí, oh. A fe que no, o bien, por Dios. Por mi conciencia. A fe de cristiano. Hay otra clase de juramentos y maldiciones de los que raras veces se confiesan los cristianos, y son los que se formulan en lo íntimo del corazón. Piensan muchos que, no pronunciándolos con la boca, ya no hay pecado. Os engañáis, amados míos. Acontece, por ejemplo, que alguien ha cometido una tropelía en vuestra heredad, o en otra parte que a vosotros os interesa, entonces juráis interiormente, o le maldecís en esta forma: el demonio se lo lleve. Mal rayo le parta. Ojalá sea para él un veneno la fruta que me ha robado. Y, a buen seguro, entretendréis tales pensamientos por mucho tiempo. ¿Pensáis que porque no los expresáis por medio de la palabra no son nada? Sabed que son un gran pecado, del cual habéis de acusaros, de lo contrario os perderíais irremisiblemente. ¡Ay! Cuán pocos son los que conocen el estado de su pobre alma, tal cual aparece a los ojos de Dios. En tercer lugar, decimos que hay otros aún más culpables, ya que juran no solamente al decir verdad, sino también cuando mienten. Si fueseis capaces de comprender hasta qué punto vuestra impiedad injuria a Dios, jamás tendríais valor para cometer actos semejantes. Os portáis para con Dios de la misma manera que un vil esclavo que dijese a su rey: Señor, es necesario que me sirváis de falso testigo. ¿No os horroriza esto, hermanos míos? Nuestro Señor dice en la Sagrada Escritura: Sed santos, puesto que yo soy santo. No mintáis, no engañéis al prójimo, no cometáis perjurio tomando al Señor, vuestro Dios, como testigo de una mentira, ni profanéis tampoco el nombre del Señor. San Juan Crisóstomo nos dice: si es ya un gran crimen jurar por algo verdadero, cuán grande será el pecado de aquel que jura en falso, para hacer que crean una mentira. El Espíritu Santo nos dice que el que mienta, perecerá. El profeta Zacarías nos asegura que caerá la maldición sobre la casa del que jure para atestiguar una mentira, y que la maldición no se levantará hasta que la casa sea arruinada y destruida. San Agustín nos dice que el perjurio es un gran crimen, una bestia feroz que causa una carnicería espantosa.
Mas he aquí que muchos aumentan aún la gravedad de ese pecado, pues añaden al juramento la execración, diciendo, si esto no es cierto, nunca vea yo la cara de Dios. Dios me condene. O, el demonio me lleve. Desgraciados. Si Dios os tomase la palabra, ¿dónde estaríais al presente? ¿Cuántos años haría ya que estaríais ardiendo en el infierno? Decidme, hermanos míos, ¿puede concebirse que un cristiano quiera hacerse culpable de un crimen tal y tan horrible? Oh, Dios mío. Un gusano de la tierra, llevar la barbarie hasta un tal exceso. No, hermanos míos, no, esto no es creíble en un cristiano. Es preciso examinar aún si teníais formado el propósito de jurar en falso, y si acariciasteis por muchos días ese pensamiento, es decir, durante cuánto tiempo permanecisteis en disposición de hacer tal cosa. Aunque sea esto un gran pecado, son muchos los cristianos que no se fijan en ello. Pero, me dirá alguno, he pensado en ello, pero no lo he hecho. No lo has hecho tú, pero lo ha hecho tu corazón, y toda vez que estás en disposición de obrar en esta forma, a los ojos de Dios eres culpable. ¡Ay! Pobre religión, cuán poco conocida eres. Hallamos en la historia el caso de un castigo ejemplar contra los que juran en falso. En tiempo de San Narciso, obispo de Jerusalén, 3 jóvenes libertinos entregados a la impureza más desenfrenada, calumniaban ignominiosamente al santo obispo, acusándole de los crímenes que ellos cometían, confiando en que así no se atrevería él a reprenderlos. Se presentaron delante del juez, declarando que el obispo había cometido tal pecado, y corroboraron sus afirmaciones con juramentos horribles. El primero dijo, quede ahogado, si no es cierto lo que digo. El segundo, si no es verdad lo que afirmo, quiero ser quemado vivo. El tercero habló así, quiero perder los ojos, si no es verdad lo que he dicho. ¡Ay! La justicia de Dios no se hizo esperar, el primero murió ahogado, el segundo murió abrasado, por haber pegado fuego a su casa y quemado a todos sus moradores un cohete de un castillo de fuegos artificiales que se disparaba en la ciudad. El tercero, aunque castigado, resultó más afortunado que los otros 2, reconoció su culpa, hizo penitencia, y lloró tanto que llegó a perder la vista. Oíd ahora otro ejemplo no menos conmovedor. Leemos que San Eduardo, rey de Inglaterra, tenía por padre político al conde Gondevino, hombre tan celoso y orgulloso, que no podía sufrir a nadie al lado del rey. Un día el rey le inculpó de haber participado en la muerte de su hermano. Si esto es cierto, dijo el conde, quiero que este pedazo de pan me ahogue. El rey tomó aquel fragmento, y sin sospechar nada, hizo sobre él la señal de la cruz. Después el conde quiso comerlo, pero se le atragantó, le estranguló y murió al momento. Al ver estos espantosos ejemplos, habréis de convenir conmigo, hermanos míos, en considerar el perjurio como un pecado horrible, pues que Dios lo castiga tan terriblemente. Además, vemos también a muchos padres y madres, dueños y amas de casa, los cuales constantemente tienen en la boca estas palabras, bestia de hijo. Hijo imbécil. Tanto me fastidias que bien podrías reventar de una vez. Quien pudiera estar muy lejos de ti. Ojalá Dios te castigue. Sí, hermanos míos, hay padres tan faltos de religión, que todo el día tienen estas palabras en la boca. ¡Ay! ¿Cuántos hijos salen enfermos, pobres de espíritu, ásperos, rudos, viciosos, a causa de las maldiciones que sobre ellos echaron su padre o su madre? Leemos que, una vez, una madre, enojada contra su hijo, le echó esta maldición, ojalá reventaras, y el pobre hijo cayó muerto a sus pies. Otra dijo también a su hijo, porque no se te lleva el demonio. Y el hijo desapareció, ignorándose dónde fue a parar. ¡Qué desgracia, Dios mío! Desgracia para el hijo y para la madre. En la provincia de Valery, había un hombre muy respetable por su buen comportamiento.
De regreso de un viaje, llamó a su criado de una manera algo descompuesta, diciendo: «Ven aquí, diablo de criado, ven a descalzarme». Al momento comenzó a salirle la bota, sin que nadie la tirara. Asustado aquel hombre, se puso a gritar: «Apártate, Satanás, no te llamo a ti, sino a mi criado», y al oír aquellas palabras, huyó prestamente el demonio, quedando el zapato a medio descalzar. Este ejemplo nos muestra, hermanos míos, cuán cerca de nosotros anda el demonio, para engañarnos y perdernos en cuanto se le presente ocasión. Por esto los primeros cristianos tenían tanto horror al demonio, que ni se atrevían a pronunciar su nombre. Debéis, pues, tener la precaución de no pronunciar nunca esa palabra y procurar que tampoco la pronuncien vuestros hijos o domésticos. Si se la oís, reprendedlos hasta que se hayan corregido del todo. No solo es mala obra el jurar, sino también el hacer que los demás juren. Nos dice San Agustín que aquel que es causa de que otro jure en falso ante el tribunal, es más culpable que el que comete un homicidio, puesto que, dice, el que mata a un hombre solo mata el cuerpo, mientras que quien impulsa a otro a jurar falsamente en justicia, mata el alma. Para daros una idea de la gravedad de este pecado, voy a mostraros la culpa de que se hace reo el que llama a los tribunales a personas que prevé jurarán en falso. Leemos que en la ciudad de Hipona había un ciudadano, hombre de bien, pero algo aficionado a lo terreno. A un hombre que le debía alguna cantidad, le obligó a comparecer ante el tribunal de justicia. Aquel infeliz juró falsamente, afirmando que nada le debía. A la noche siguiente, el que había citado al otro ante los tribunales, se sintió llevado en sueños ante un tribunal presidido por un juez que, con voz terrible y amenazadora, le preguntó por qué había sido causa del perjuicio de aquel hombre, como si no fuese preferible perder la deuda que el causar la condenación de un alma. Le dijo que por aquella vez, atendiendo a su buena conducta, le perdonaba, pero quedaba condenado a ser azotado con varas. En efecto, al día siguiente, despertó teniendo el cuerpo lleno de sangre. Pero, me dirá alguien, si no pido juramento, voy a perder lo que me deben. Pero, ¿es que prefieres perder el alma de los demás y la tuya antes que perder tu dinero? Por otra parte, hermanos míos, tened por cierto que, si os sacrificáis para no dar ocasión a que se ofenda a Dios, no dejará Dios de recompensaros por otro lado. Habéis de procurar no ofrecer regalos ni solicitar a los que han de declarar contra vosotros en el tribunal para que dejen de declarar la verdad, os condenaríais, y seríais causa de su perdición. Si habéis cometido semejante pecado, y a causa de vuestra mentira ha sido condenado quien no era merecedor de ello, estáis obligados a reparar el mal causado, indemnizando, según la medida de vuestras fuerzas, a la persona, ya en sus bienes, ya en su reputación. Si no lo hicieseis, os condenaríais. Hemos de ver aún si habéis tenido el pensamiento de jurar en falso, y por cuánto tiempo tal pensamiento ha ocupado vuestro espíritu. Muchos creen que, porque no han proferido palabra alguna, tampoco han pecado. Amigo mío, desde el momento que estás en disposición de jurar en falso, has cometido un pecado, aunque no hayas proferido palabra. Y aún falta examinar si habéis dado algunos consejos que indujeran a otros a jurar en falso. Si un amigo os dice: pienso que voy a ser llamado ante la justicia para declarar como testigo en la causa de fulano, ¿qué te parece? Yo pensaba no declarar todo cuanto he visto, a fin de que no le condenen. Ya comprendo que obraré mal, pero al otro no le falta con qué pagar. Y tú le contestarás: ah, no es gran cosa el mal que haces, le ocasionarías una pérdida considerable. Si a consecuencia de tales consejos vuestro amigo jura en falso, estáis obligados a indemnizar al perjudicado, caso de que aquel a quien aconsejasteis no tuviese con qué hacerlo. ¿Queréis saber, hermanos míos, cómo hemos de portarnos ante los tribunales o fuera de ellos? Escuchad lo que nos dice el mismo Jesucristo: al que quiere armarte pleito pidiéndote la túnica, alárgale también la capa, ya que ello te será más ventajoso que seguir el pleito. ¡Ay! ¿A cuántos pecados induce un proceso? ¿A cuántas almas los pleitos han condenado, con los perjurios, odios, engaños y venganzas que consigo traen? Ved ahora, hermanos míos,
¿cuáles son los juramentos que suelen formularse más a menudo y sin ton ni son? Cuando decimos alguna cosa a otra persona, si ésta no quiere creernos enseguida, lo aseguramos con juramento. Los padres y madres, los dueños y amas de casa deben ir en esto con gran cuidado. Muchas veces sus hijos o sus criados han cometido alguna falta, y los superiores les urgen a que confiesen su culpa, y los hijos o los criados, por miedo a ser castigados o reprendidos, jurarán cuantas veces sea necesario que ellos no tienen nada que ver con aquella falta. ¿No sería mejor dejar de insistir y sufrir la pérdida, antes que ser ocasión de que aquellos infelices se condenen? Ofendéis a Dios y en cambio nada sacáis en claro. ¿Qué remordimientos los vuestros, hermanos míos, si en el día del juicio veis a aquellos pobres hijos o criados condenados por causa de una insignificante bagatela? Hay también otros que juran o prometen hacer o dar tal cosa a determinada persona, sin que tengan intención de cumplir su promesa. Antes de prometer algo, debemos examinar con atención si nos será posible cumplirlo. Jamás, al prometer algo, deberemos decir, si no hago esto o aquello, no quiero ver nunca a Dios, o no quiero moverme de donde estoy. Mucho cuidado, hermanos míos, pues tales afirmaciones son pecados más graves de lo que podéis sospechar. Si, por ejemplo, en un acceso de ira habéis prometido vengaros, es muy cierto que no deberéis cumplir vuestra promesa, sino, al contrario, pedir perdón a Dios. El Espíritu Santo nos dice que aquel que jure será castigado. Primero, si me preguntáis qué se entiende por blasfemia, es este pecado tan horrible, hermanos míos, que parece no debería existir un cristiano con valor bastante para cometerlo. La palabra, blasfemia, significa maldecir o detestar una hermosura infinita, lo que indica que este pecado va directamente contra Dios. Dice San Agustín, blasfemamos siempre que atribuimos a Dios algo que no tiene o no le conviene, o cuando le quitamos lo que le corresponde, o finalmente, cuando nos atribuimos a nosotros mismos lo que corresponde a Dios y a Él solo es debido. Digo, pues, que blasfemamos, primero, diciendo que Dios es injusto al hacer que existan ricos que nadan en la abundancia, mientras otros seres miserables apenas tienen de qué comer. Segundo, que Dios no es lo bueno que nos dicen, pues abandona a tantos en la enfermedad y el desprecio, al paso que otros son amados y respetados de todo el mundo. Tercero, cuando decimos que Dios no lo ve todo, o que no se preocupa de lo que acontece en la tierra. Cuarto, al decir, Dios será injusto si se muestra misericordioso para con fulano, pues ha cometido demasiados crímenes. Quinto, cuando, al sufrir algún contratiempo o al experimentar alguna pérdida, nos revolvemos contra Dios diciendo, desgraciado de mí, no podría Dios enviarme mayor número de males. Pienso que no me sabe en el mundo, y, si sabe mi existencia, es solo para hacerme sufrir. Es también blasfemia el burlarse de la Santísima Virgen o de los santos, diciendo, ese sí que no tiene mucho poder, le he dirigido muchas súplicas y nada me ha alcanzado. Nos dice también Santo Tomás que la blasfemia es una palabra injuriosa, un ultraje contra Dios o sus santos, y ello puede ser de 4 maneras. Primero, por una afirmación, diciendo, Dios es injusto y cruel al permitir que yo sufra tantos males, que se me calumnie, que me sea robado el dinero, que pierda este pleito. Desgraciado de mí. Todo se pierde en mi casa, mientras a otros todo les sale bien, a mí todo me falla. Segundo, se blasfema también diciendo que Dios no es omnipotente, que puede hacerse algo sin él. Esta fue la blasfemia de Sennacherib, rey de los asirios, cuando, al poner sitio a la ciudad de Jerusalén, dijo que, a pesar del poder de Dios, tomaría la ciudad. Se burlaba de Dios diciendo que no era bastante poderoso para impedir que entrara a sangre y fuego en la ciudad. Pero Dios, para castigar aquella blasfemia y mostrar su omnipotencia, envió a un ángel que en una sola noche le mató 85,000 hombres. Al día siguiente, al ver el rey degollado todo su ejército sin saber cómo, huyó espantado hacia Nínive, en donde fue asesinado por sus 2 hijos. Tercero,
se blasfema cuando se atribuye a una criatura lo que solo es debido a Dios, como lo hacen, por ejemplo, esos desgraciados que dicen a una vil criatura, por la que están apasionados: te amo con todo el afecto de mi corazón, te adoro. Crimen horrible, y, sin embargo, muy común, a lo menos en la acción. Cuarto. Se blasfema maldiciendo o injuriando a Dios con palabras sucias y torpes que no hemos de citar aquí, por horribles y repugnantes. Es tan grave y tan horrible a los ojos de Dios el pecado de blasfemia, que atrae sobre la tierra toda suerte de males. Tenían los judíos tanto horror a los blasfemos, que, al oír una blasfemia, rasgaban sus vestiduras. Ni tan solo se atrevían a pronunciar esta palabra, a la que llamaban bendición. El santo Job temía tanto que sus hijos no hubiesen blasfemado, que ofrecía sacrificios al Señor para el caso de que lo hubiesen hecho, sin él saberlo. Dice San Agustín que los que blasfeman contra Jesucristo que está en los cielos, son más crueles que los que le crucificaron en la tierra. El mal ladrón blasfemaba de Jesucristo crucificado, diciendo: si es omnipotente, que se desprenda de la cruz y nos libre a nosotros. El profeta Natán dijo al rey David: puesto que has sido causa de que fuese blasfemado el santo nombre de Dios, tu hijo morirá, y el castigo no se apartará de tu casa en toda tu vida. Nos dice Dios: el que blasfeme del nombre del Señor, sea condenado a muerte. Leemos en la Sagrada Escritura que llevaron ante Moisés un hombre que había blasfemado. Moisés consultó al Señor, el cual le dijo que debía conducirlo a un campo y darle muerte, haciendo que el pueblo le apedrease. Podemos muy bien afirmar que la blasfemia es el lenguaje del infierno. San Luis, rey de Francia, tenía tal horror a ese crimen, que ordenó que los blasfemos fuesen marcados en la frente con un hierro candente. Una vez fue conducido a su presencia un ciudadano de París que había blasfemado. Como muchos intentaran solicitar su perdón, el rey contestó que daría gustoso su vida para destruir aquel abominable pecado, y no quiso acceder a la súplica. El emperador Justino hacía arrancar la lengua a los desgraciados que cometían tan horrible crimen. Durante el reinado de Roberto, el reino de Francia se vio castigado con toda suerte de desgracias, y Dios reveló a una santa que no cesarían tales calamidades en tanto no cesase la blasfemia. Se promulgó una ley en la que se ordenaba que a los blasfemos, la primera vez, se les atravesaría la lengua con un hierro candente, y que en caso de reincidencia serían condenados a muerte. Andad con cuidado, hermanos míos, ya que, si la blasfemia impera en vuestra casa, todo andará de mal en peor. Dice San Agustín que la blasfemia es un pecado más grave que el perjurio, puesto que por el perjurio solo tomamos a Dios por testigo de una cosa falsa, mientras que por la blasfemia hablamos falsamente de Dios. ¡Qué crimen! ¿Quién de nosotros podrá comprender su malicia? Nos dice Santo Tomás que hay además una clase especial de blasfemia contra el Espíritu Santo, la cual se comete de tres maneras. Primero, atribuyendo al demonio las obras de Dios, como hacían los judíos al afirmar que Jesús echaba de los posesos al demonio por virtud de Belzebub, o como hacían los tiranos y los verdugos al atribuir a magia los milagros de los santos mártires. Segundo, se blasfema contra el Espíritu Santo, nos dice San Agustín, con la impenitencia final. La impenitencia es un espíritu de blasfemia, ya que la remisión de los pecados se opera en nosotros por virtud de la caridad, que es el Espíritu Santo. Tercero, cuando cometemos actos directamente opuestos a la bondad de Dios, como, por ejemplo, al desesperar de nuestra salvación, y no querer adoptar los medios adecuados para alcanzarla, al enojarnos porque otros reciben gracias más abundantes que nosotros. Andad con cuidado en no caer jamás en pecados tan horribles. Al afirmar que Dios da más a los otros que a nosotros, le tratamos de injusto. ¿No habéis blasfemado, hermanos míos, diciendo que solo hay providencia para los ricos y los malvados? ¿No habéis blasfemado cuando, al experimentar una pérdida, dijisteis: pero, ¿qué he hecho a Dios para que caigan sobre mí tantas desgracias? ¿Qué has hecho, amigo mío? Levanta tus ojos y verás cómo le has crucificado.
¿No habéis blasfemado también al decir que sois demasiado tentados, que os es imposible obrar de otra manera, que tal es vuestro destino? ¿Pensáis, hermanos míos, en lo que decís? Así resultaría que Dios os habría hecho viciosos, irascibles, arrebatados, fornicarios, adúlteros, blasfemos. Habéis, pues, perdido la fe en el pecado original que degradó al hombre de la rectitud y justicia en que había sido creado. Todo esto es más fuerte que vosotros. Pero, amigo mío, ¿no viene por ventura en tu auxilio la religión para darte a conocer todo el alcance de la corrupción original? Y tú, miserable, te atreves aún a blasfemar contra el que te la ha dado como el mejor don con que podía favorecerte. ¿No habéis también blasfemado contra la Santísima Virgen y los santos? ¿No os habéis burlado de sus virtudes, de sus penitencias y de sus milagros? ¡Ay! En este siglo miserable, ¿cuántos impíos veréis que llevan su despreocupación hasta despreciar a los santos del cielo y a los justos de la tierra? ¿Cuántos que hacen mofa de las austeridades que abrazaron los santos, que no quieren servir a Dios, ni sufren que los demás les sirvan? Mirad, además, hermanos míos, si acaso hicisteis repetir vuestros juramentos y blasfemias a los niños. ¡Ah! Desgraciados, cuán duros los castigos que os aguardan en la otra vida. Segundo. Pero, me diréis, ¿qué diferencia hay entre el blasfemar y el renegar de Dios? Hay mucha diferencia, hermanos míos, entre blasfemar y renegar de Dios. Al hablar de renegar, no me refiero a los que abandonan la verdadera religión, a los cuales se les conoce con el nombre de renegados o apóstatas. Quiero referirme a los que, al hablar, en sus enojos y arrebatos, profieren insultos contra el santo nombre de Dios. Así veremos a uno que, al sufrir una pérdida en un negocio o en el juego, se revuelve contra Dios, como si pretendiese dar a entender que Él es la causa de aquella pérdida. Cuando os acomete un arrebato semejante, es preciso que Dios soporte todo el furor de vuestra cólera, cual si fuese el causante de vuestra desgracia o del accidente que os acontece. ¡Ah, desgraciados! Aquel que os ha sacado de la nada, que os conserva y os colma de bienes sin cesar, es a quien os atrevéis a despreciar, profanando su santo nombre, cuando, si hubiese dado oídos a su justicia, desde cuánto tiempo el infierno os tendría ya por suyos. Vemos ordinariamente que aquellos que tienen la desgracia de cometer tan horribles crímenes, suelen tener un desgraciado fin. Se refiere en la historia que había un hombre enfermo y reducido a la extrema miseria. Habiendo entrado en su casa un misionero para visitarle, le dijo el enfermo: «Ah, Padre mío, Dios está castigando mis enojos, mis arrebatos, mis blasfemias y mis insultos a su santo nombre. Estoy enfermo desde largo tiempo, toda mi fortuna ha desaparecido, me veo reducido a la miseria, mis hijos me desprecian y me abandonan, su comportamiento es fruto de los malos ejemplos que en mí han presenciado, hace mucho tiempo que estoy padeciendo en este pobre lecho, mi lengua se pudre, y no puedo deglutir nada sin experimentar dolores increíbles. ¡Ay, Padre mío! Temo que, después de haber padecido mucho en este mundo, me reste aún sufrir en la otra vida». En nuestros días estamos viendo con frecuencia el rigor con que suelen recibir su castigo los blasfemos y ultrajadores del santo nombre de Dios. Si tuvieseis esta mala costumbre, hermanos míos, andad con cuidado, es preciso que os enmendéis pronto, ya que, si no hacéis penitencia en este mundo, deberéis hacerla sin fruto en el infierno. Tened siempre presente que vuestra lengua solo debe emplearse en orar y cantar las alabanzas al Señor. Si tuvieseis la mala costumbre de jurar, pronunciad con frecuencia el santo nombre de Jesús con gran reverencia, para purificar así vuestros labios. Tercero. Si me preguntáis ahora qué se entiende por maldición o imprecación, os diré, hermanos míos, que es desear mal, en un momento de cólera o de desesperación, a una persona, a una cosa o a una bestia, es manifestar el deseo de aniquilarla o hacerla desgraciada. Dice el Espíritu Santo que quien pone con frecuencia palabras de maldición en sus labios, puede muy bien temer que el Señor acceda a lo que desea. Algunos tienen siempre el demonio en la boca,
y a él envían todo cuanto los enoja. Si una bestia no hace el trabajo como ellos quisieran, la maldicen y la envían al diablo. Otros, cuando hace mal tiempo, dicen, maldito tiempo. Maldita lluvia. Ah, frío maldito, ah, malditos hijos. No olvidéis que el Espíritu Santo nos dice que una maldición pronunciada en vano o con ligereza sobre alguien caerá. Dice Santo Tomás que pronunciar una maldición contra alguna persona, deseando al mismo tiempo lo que se dice, es pecado mortal. Nos cuenta San Agustín que una madre maldijo a sus hijos, que eran 7, y quedaron todos poseídos del demonio. Se ve muchas veces a hijos enfermos y desgraciados por toda su vida, a causa de la maldición de sus padres. Leemos que una madre a quien su hija había enojado, dijo a esta, ojalá el brazo se te secara. En efecto, el brazo de la pobre criatura se secó casi al instante. Los esposos deben andar con mucho cuidado en no echarse maldiciones mutuamente. Algunos, porque son desgraciados en su hogar, maldicen a la mujer, a los hijos, a los padres, y a todos los que han tenido intervención en su matrimonio. ¡Ay! Amigo mío, toda tu desdicha proviene de que entraste en dicho estado con la conciencia enteramente llena de pecados. Reflexionad sobre ello en la presencia de Dios, y veréis cómo es así. Los trabajadores jamás deben maldecir el trabajo, ni a los que se lo proporcionan, a más de que, vuestras maldiciones de ninguna manera mejoran la situación de vuestros asuntos, antes al contrario, teniendo paciencia y acertando a ofrecer a Dios todos vuestros sufrimientos, mucho vais a ganar para la otra vida. Hasta quizá habréis maldecido los instrumentos de trabajo, diciendo, maldito azadón, maldita podadera, maldito arado, etc. Esto es, hermanos míos, lo que atrae toda suerte de maldiciones sobre vuestro ganado, sobre vuestro trabajo y sobre vuestros campos, frecuentemente asolados por el pedrisco, por las lluvias, por las heladas. Tal vez os habréis maldecido a vosotros mismos. Ojalá no hubiera visto jamás la luz del día. Ojalá hubiese muerto al venir al mundo. Ojalá estuviese aún en la nada. ¡Ay! ¿Cuántos pecados, en los que apenas pensamos y de los que casi nadie se acusa? Os diré, además, que nunca debéis maldecir ni a vuestros hijos, ni a las bestias, ni al trabajo, ni al tiempo, ya que con ello no hacéis más que oponeros a que se cumpla la santa voluntad de Dios. Los hijos, por su parte, deben cuidar de no dar jamás ocasión a que sus padres los maldigan, ya que ello es una terrible desgracia. Muchas veces un hijo maldito de sus padres es también maldito de Dios. Cuando alguien os haya enojado con su proceder, en vez de enviarle al diablo, obraréis mejor diciéndole, Dios te bendiga. Entonces os portaréis como verdaderos servidores de Dios, volviendo bien por mal. Al ocuparnos de este mandamiento, deberíamos hablar de los votos. Debéis tener la precaución de no formular voto alguno sin consultarlo antes. Muchos, al caer enfermos, hacen promesas a todos los santos, mas, al sanar, no se preocupan de cumplir ninguna. Y aún hay que mirar si los habéis hecho como deben hacerse, esto es, en estado de gracia, si los habéis hecho, los domingos y fiestas de precepto. ¡Ay! ¿Cuántos pecados se cometen en eso de los votos? Lo cual, en vez de agradar a Dios, no hace más que ofenderle. Si me preguntáis por qué en la actualidad hay tantos que juran, que perjuran, que profieren las más horrendas maldiciones e imprecaciones contra Dios y sus santos, os diré que los que se entregan a tales horrores son gente sin fe, ni religión, ni conciencia, ni virtud, gente casi totalmente abandonada de Dios. Cuanto más felices seríamos, si acertásemos a emplear nuestra lengua, consagrada a Dios por el santo bautismo, únicamente en orar a un Señor tan bueno y bienhechor, y cantar sin cesar sus alabanzas. Ya que para tal objeto nos ha dado Dios la lengua, procuremos, hermanos míos, consagrársela, a fin de que después de esta vida nos queda la dicha de bendecirle por toda una eternidad en el cielo. Esto es lo que os deseo.